Bueno, muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno del significado de esta decisión del Instituto Federal Electoral, a la que yo calificaría de vergonzosa y de autodestructiva, porque en realidad el IFE lo que hace, la mayoría de los consejeros del IFE lo que hace efectivamente es darle un duro golpe a la fiscalización del sistema electoral con este dictamen que no fue, ya no digamos exhaustivo, porque en términos reales no hay una indagatoria profunda de lo que fue el estudio de fondo que la propia unidad de fiscalización se impuso y que reconoció en el propio resolutivo. El origen, el desarrollo, el destino, el ejercicio y el destino de los recursos. Es un dictamen que está absolutamente ausente de los dos propósitos fundamentales: determinar el origen de estos recursos y la comprobación del gasto. El instituto pretende hacer de un contrato, sea lícito o no, el único instrumento de comprobación de gasto en materia electoral. Este es un funesto antecedente para la fiscalización del sistema electoral, porque efectivamente, como bien lo señala Rogelio Carvajal, pues es un criterio regresivo. Esta medida, esta decisión del instituto es autodestructiva porque abona la desconfianza ciudadana en las instituciones electorales. El IFE tenía el gran reto de limpiar la elección del 2012 de lo que fue la mayor sombra de duda que tuvo el proceso electoral en materia de gasto de campaña, de la campaña de Enrique Peña Nieto. Hay que decirlo con toda claridad. Acción Nacional salió a reconocer la elección. Reconocimos que se contaron los votos y se contaron bien. No teníamos nada que decir con relación a la coincidencia entre resultados de PREP, resultados preliminares, cómputos distritales, pero eso nunca dijo que reconocería las inequidades, las trampas y los procesos de simulación que se tuvieron en la campaña del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto. Porque ante lo que estamos es ante eso, ante un proceso de simulación, en términos ya no de una triangulación, sino de una piramidación que el PRI hizo para distribuir dinero a operadores políticos en distintos estados del país. El IFE pues no ha estado a la expectativa de ese reto. En una votación dividida, como ustedes lo saben, en la primera votación se dividió 4 a favor y 4 en contra. Y ha sido el voto de don Sergio García Ramírez el que ha desempatado a favor de la exoneración del PRI este dictamen. En efecto, García Ramírez no estaba impedido legalmente para votar, y él lo dijo, y en efecto, no hay un lineamiento propiamente dicho, ni en el reglamento del instituto, ni en la legislación, que a él le impidiera votar. El problema es que él fue quien se retrotrajo del conocimiento del asunto. Él mismo lo ha explicado a partir del vínculo amistoso, de afecto, que no ha negado, con Fraga, Gabino Fraga. Y en efecto, legalmente no estaba impedido, pero por supuesto, ética y profesionalmente, el maestro García Ramírez no debió haber actuado como lo hizo ayer. ¿Y por qué lo digo? Pues porque no impuesto del conocimiento del asunto, reconociendo él mismo que se había sustraído de las discusiones, de las deliberaciones, de los debates, de las investigaciones, pues entonces no puede en un asunto como este llegar y desempatar porque le ha ganado al jurista prestigiado una valoración
política de este caso y no jurídica. Y eso es de lamentarse. Lamentamos profundamente que se haya dado este hecho, esta forma de votar del doctor García Ramírez, porque en realidad ante una discusión tan empatada, donde había dos posiciones tan encontradas, pero exactamente el mismo número, pues lo que correspondía era seguir ahondando en las investigaciones, subsanar las peticiones que se habían hecho, ir al fondo de la cuestión y no apresurar el cierre de un asunto que los ciudadanos realmente han esperado una sanción. Porque nada destruye más la confianza en el sistema electoral que la impunidad de hechos que los ciudadanos viven en sus comunidades y que la autoridad resuelve de distinta manera. El IFE no solamente ha actuado en contra de su propio objetivo de confianza, de credibilidad. Es deplorable que una institución que ahora que tiene las mayores facultades e instrumentos legales como unidad de fiscalización, que fueron las que le dotó la reforma electoral 2007-2008, no haya ido al fondo de estas cuestiones, como el propio instituto, y ya lo dijo Carvajal, lo hizo por ejemplo en el caso de Amigos de Fox, o lo hizo en el caso del Pemex Gate. Ni siquiera el 20% de las facultades, atribuciones y competencias e instrumentos que hoy tiene la unidad de fiscalización. De ahí lo grave, pero también de ahí lo absurdo de que el IFE quiera lavarse la cara con otros y que le eche al gobierno federal la difícil, la compleja situación en que ahora lo mete. Porque hay que ser muy francos. Ahora quienes tienen en su ámbito la mayor responsabilidad de esto, y a ello lo metió el propio instituto, es el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el IFE le ha mandado a la PGR, le ha dado vista al Ministerio Público Federal, a la PGR, encabezada por el licenciado Jesús Murillo Caram, asesor jurídico y defensor jurídico del caso Monex. Se lo ha mandado a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, donde está el señor licenciado Vaz Vaz, ex procurador del Estado de México, bajo la competencia del nuevo secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el coordinador de la campaña de Peña Nieto, que negó el 29 de junio tajantemente que el PRI no usaba tarjetas Monex. Entonces ahora el IFE le ha remitido las anomalías a una buena parte de sus responsables. Esto nos hace señalar con toda claridad pues que es el Tribunal Federal Electoral la instancia en la que confiaremos y en la que depositaremos nuestra esperanza de que se resarza, de que se corrija, de que se regrese este dictamen ofensivo, absurdo, vergonzoso y por supuesto, insisto, autodestructivo de la credibilidad del Instituto Federal Electoral. Ese es mi punto de vista. Lamento cómo se dieron las cosas, pero no quiero dejar de felicitar y de reconocer la solidez de la argumentación jurídica de los consejeros María Marván Laborde, del consejero Benito Nasif, de Alfredo Figueroa y de Lorenzo Córdoba Beanel. Si la decisión de ayer tuvo como propósito salvar al PRI de una multa de 75 millones de pesos y de evitarle una sanción pública en términos de su comportamiento en campaña al presidente Peña Nieto, lo primero que les puedo asegurar es que esa resolución va a tener los efectos totalmente contrarios. Si queriéndole hacer un favor al PRI y a Peña Nieto, el IFE ha metido precisamente al PRI y a Peña Nieto en una de las situaciones más complejas al inicio de un gobierno. No solo porque tendrán que garantizar la equidad, la transparencia, la imparcialidad en el desahogo de las investigaciones,
y sobre todo de quienes estén al frente de estas investigaciones. Nosotros, el partido va a analizar en su próxima reunión de comisión política los elementos que constituyen toda la defensa frente a este tema y las acciones que vamos a realizar, independientemente también de las acciones jurídicas que ya se han anunciado ante el Tribunal Federal Electoral. Porque efectivamente, pues no creo que nos garanticen mucha imparcialidad el procurador Vaz. Es el coordinador de la unidad de inteligencia financiera, de donde se tienen que desplegar pues prácticamente todas las instrucciones para el seguimiento puntual del flujo de dinero, de los registros fiscales, porque pues varias de estas empresas tienen problemas fiscales, por supuesto que los tienen. Hay incluso empresas de las que le prestaron al PRI 66 millones, 6.3 millones, 66.3 millones de pesos, que en todo su historial como empresa no juntan ese capital, incluso declaran hasta en ceros, y hay meses estratégicos como el mes de julio en donde no presentan declaración fiscal. Pues toda una simulación brutal a la que con la que quieren convalidar esta resolución. Entonces el partido va a tomar sus decisiones, habrá de analizar precisamente cuáles serán las exigencias con relación al desahogo de estas investigaciones. Sobre este tema, si me permite, sobre este tema del pacto, yo creo que la decisión de ayer, lo que hace en realidad es urgir a concretar el Pacto por México en la parte relativa a las reformas electorales que plantea en su capítulo 5 para la gobernabilidad democrática, y en la que dentro del punto 5.3 habla de una reforma electoral para incorporar a la legislación nuevas causales de nulidad. Y una de ellas tiene que ver precisamente con el rebase de los topes de gastos de campaña, que es muy importante, como también es el que se utilicen recursos públicos para las campañas electorales como causa de nulidad, porque detrás del origen de estos recursos del Monesgate no sabemos si son recursos de algún sindicato, si son recursos de algún gobierno local, si son recursos incluso provenientes de actividades ilícitas. Todos los supuestos caben, y como caben supuestos muy peligrosos y muy preocupantes, es que de ahí deploremos la decisión del IFE de no entrar al origen de los recursos. Si fueran recursos absolutamente concentrados en las cuentas que el reglamento de fiscalización señala, o por aportaciones privadas debidamente acreditadas, o por financiamiento público debidamente acreditado, pues no habría ningún problema. El problema es ese, esconder el origen de los recursos. Esta decisión urge a concretar las reformas del pacto, incluso en una específica parte que habla de regular la triangulación indebida de recursos financieros para campañas electorales. Primero reconoció el pacto la responsabilidad en el caso Monex que el Instituto Federal Electoral. Digo, es vergonzoso para la autoridad electoral que primero haya reconocido Peña, los presidentes de los partidos, incorporar una realidad como la que estábamos viendo, una triangulación turbia de recursos financieros para campaña, que el Instituto Federal Electoral. Por eso digo que lo que urge es a concretarse el pacto. Esta decisión nos ratifica la urgencia incluso de un organismo nacional en materia electoral, no federal, con plena jurisdicción en términos de fiscalización electoral.